¿Cómo están, chicos? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. ¿Por qué tantas manos arriba? Buenos días, doctor. Hoy día teníamos presentación Tenían que realizar lo que es la parte anatómica, ¿no? De la histológica porción y superior del fisiológico. sistema digestivo. Bueno, vamos a realizarlo de la siguiente forma, por favor, para que no perdamos mucho tiempo. El día de hoy tenemos lo que es justamente la presentación de un caso clínico. Como ustedes ya habíamos visto, hasta disfagia, ¿verdad? Sí, doc. Entonces, nos va a servir lo que han visto ustedes, lo que han estudiado en la parte de anatomía, fisiología, histología, para realizar lo que es este caso clínico. ¿Sí? Para tal efecto les voy a dar 60 minutos. ¿Sí? Enciendan sus camaritas, por favor. Listo. Vamos encendiendo la resolución de este caso clínico. Involucra todo lo que habíamos visto hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, la finalidad es la aplicación clínica. Todo lo que hemos visto tenemos que aplicar de forma clínica para realizar lo que es el estudio de una patología que cursa con las manifestaciones que habíamos mencionado hasta el momento, ¿no? Va a tener lo que es un valor de 2 puntos sobre la nota práctica, ¿sí? Así que, como les había mencionado, si bien vamos a tener práctica limitada este semestre, cada resolución de cada caso clínico va a ir sumando la casilla por participación, ¿no? 2 puntitos hoy día, la siguiente semana 2, la siguiente 2, la siguiente 2, hasta ir acumulando los 20. Entonces, entre más participen mejor y van a ir acumulando los 20 puntos. Aquellos que ya participan o que no participan, perdón, ya saben, ¿no? Ni modo, tendrán lo que es una casilla de cero en caso de no participar. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Y el interés que le pongan a la materia. Bueno, solo son válidas las respuestas correctas. Vamos a ser claros. ¿Listo? Es importante recordar las características anatómicas más importantes del esfínter esofágico superior e inferior, identificar las funciones más importantes del esfínter esofágico superior e inferior y recordar lo que es la inervación del nervio esofágico. ¿Listo? Entonces, basándonos en esto, vamos a realizar lo que es la resolución de este caso clínico. Espérenme un segundito. Enseguida voy a programar la plataforma para que alguno de ustedes tome el mando y para que vaya justamente pasando las diapositivas, ¿sí? Listo, ahora sí. A ver, les comparto la imagen. Cristian nos asiste, por favor. Los demás vayan activando, por favor, sus cámaras, por favor, doctorcitos. Listo. Recuerden que tiene que existir evidencia de todo lo que se hace, ¿sí? Absolutamente de todo lo que realizamos. Así que no sean rebeldes, doctores. Listo, ahora sí, ¿no? Bueno, a ver, tenemos acá este caso clínico que hace referencia a lo siguiente. Vuelvo a repetirles 1 hora para aquellos que recién se han conectado y después realizamos lo que es la socialización de cada una de estas preguntas. Es un paciente masculino de 60 años sin antecedentes de importancia que consulta por un cuadro de disfagia a sólidos, regurgitación y disminución de peso de 2 meses de evolución. Presenta dolor torácico retroesternal, el cual es precipitado por la ingesta de alimentos.
La exploración física se reporta como normal, solo con la presencia de dolor a la palpación profunda en epigastrio. Ante la sospecha de enfermedad que compromete la motilidad esofágica, se solicita esofagograma con dilución de bario y fluoroscopía, en la cual se evidencia lo observado en la imagen, que enseguida les voy a mostrar. ¿Sí? Se realiza lo que es un estudio de endoscopía, observando dilatación y atonía del cuerpo del esófago con restos alimenticios y cierre del esfínter esofágico inferior que no abrió durante el procedimiento. La imagen que ustedes tienen es esta. Tenemos lo que es la imagen de la endoscopía y tenemos la imagen de la videofluoroscopía, ¿sí? Del esófagograma. Bueno, basándonos en ese caso clínico, respondan por favor de manera detallada cuál es el diagnóstico y basándose en el diagnóstico, todas las demás preguntas. ¿Sí? Eh, a ver, Cristian tiene el mando, ¿no? Puede pasar de diapositiva a diapositiva para que vean sus compañeros. Si Sí, no me tiene el mando. equivoco, sí, doctor. Adelante. Listo. Entonces, nos asiste. ¿Sí? Regrese al caso Directamente. clínico. Vean bien cuáles son las características y respondan a todas estas preguntas. Listo, chicos, entonces 1 hora y luego socializamos. Yo voy a estar acá, no me voy a ir a ningún lado, así que cualquier duda o pregunta que tengan, me la realizan.
¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están avanzando? Doctor, una pregunta. ¿A qué se refieren las principales Solamente. anormalidades de la patología? Bueno, principales anormalidades que se presentan en esta patología, ¿no? O sea, fisiológicas, histológicas, anatómicas, las anormalidades típicas de la patología, ¿no? Según el diagnóstico al cual llega. Ah, ya no se refiere a las posibles complicaciones. No, a las anormalidades, pero desde el punto de vista fisiopatológico. O sea, ¿por qué se produciría esta alteración, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cuáles son esas anormalidades? Doc, una Entiendo, consultita. gracias. Adelante. Hay una pregunta que dice, la imagen reportada en el esofagograma con vario es diagnóstica, o sea, nos está preguntando si nos sirve para poder diagnosticar. Sí. Ah, ya, gracias, Doc.
Listo, chicos, ¿en qué parte van? Me faltan, en mi caso, 2 preguntas, Doc. No sé mis Sí, listo. compañeros o si alguno quiere igual ver las 3 imágenes preguntas, que doctor, les me mandé falta. por el grupo. Doctor, Entonces, adelante. a mí también me falta un doctor. Listo. 10 minutos más entonces, ¿sí?
Listo, chicos, comenzamos. A ver, bueno, esto nos va a ayudar a comprender de mejor manera cuál es la importancia, ¿no?, de conocer justamente todo aquello que ya habíamos estudiado con anterioridad, ¿sí? Bueno, a ver, repasemos el caso clínico un poquito. Este es un paciente de 60 años de edad, varón, sin antecedentes de importancia, que consulta por un cuadro de disfagia a sólidos, regurgitación y disminución de peso de 2 meses de evolución. Presenta dolor torácico retroesternal, el cual es precipitado por la ingesta de alimentos. La exploración física se reporta como normal, solo con la presencia de dolor a la palpación profunda en epigastrio. Ante la sospecha de enfermedad que compromete la motilidad esofágica, se solicita esofagograma con deglución de bario y fluoroscopía, en la cual se evidencia lo observado en la imagen, que es esta de acá, que tenemos en la parte final, ¿no? Esta imagen, para empezar, bueno, y es muy característica de esta patología, ¿sí? Ustedes pueden observar en esta imagen lo que es la dilatación patológica del esófago. No es normal que se dilate así el esófago. Y tampoco que se estreche, ¿no?, en su porción final, en la unión con lo que es el estómago. A esta imagen se le conoce con el nombre de imagen en pico de pájaro o pico de loro. Eso es lo que estamos observando acá. Se realiza estudio de endoscopía observando dilatación y atonía del cuerpo del esófago con restos alimenticios y cierre del esfínter esofágico inferior, que no abrió durante el procedimiento. Bueno, si ustedes observan, claramente tenemos lo que es un cuadro clínico que hace referencia a lo que es un cuadro de disfagia, ¿no? Les había mencionado que la disfagia puede ser un síntoma, puede ser un signo, y bueno, perdón, puede ser un síntoma y puede ser un diagnóstico, les había mencionado. Cuando hablamos de diagnóstico, puede ser un diagnóstico así individual o puede formar parte de un síndrome más grande, ¿no? En este caso, forma parte de una patología mucho más grande, pero cuya manifestación principal es justamente la dificultad deglutoria. Entonces, a ver, tenemos acá varios participantes. Vamos a ir por orden. ¿A qué diagnóstico ha llegado Cristian? Bueno, yo llegué al diagnóstico de una acalasia secundaria. Acalasia secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque la primaria, si mal no me equivoco, suele ser idiopática. O sea, bueno, podría ser, si no me equivoco, igual idiopática sin saber la causa. Porque no tenemos otros exámenes, ¿cierto? Sería primaria, perdón, doc. Acá, acalasia. Listo, lo vamos a dejar allí. Ya. El diagnóstico va a ser acalasia. Listo, así de simple. Ahora, bueno, respondiendo a la segunda pregunta, ¿no? Desde un punto de vista fisiopatológico, Marco Fabián, a ver, ¿cómo se explica la disfagia? Bueno, prácticamente referente a este caso clínico, yo diría, doctor, que hubiera una falla de inervación. ¿Por qué? Porque básicamente encontramos, ¿no? En el caso clínico dice, atonía del cuerpo del esófago con restos alimenticios y cierre del esfínter esofágico inferior. Es por ende que hay contracción, pero no inhibición, ¿ya? Y por eso es que se retiene ahí. Entonces, yo diría que sería una disfagia de tipo motora, ¿no? Ya que no hay una relajación del esfínter esofágico inferior. Esto, me imagino, ¿no? Por la inervación, que sería una falla tanto del vago, ¿no? Pero no estoy seguro de el plexo de Auerbach. Bueno, a ver, tomamos en cuenta lo que he mencionado es lo correcto, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de disfagia, en este caso hacemos referencia a lo que es esa dificultad para deglutir alimentos, ¿sí? Ahora, como bien su compañero ha mencionado, y acá vamos a matar varios pájaros de un tiro, podríamos decir que esa incapacidad en la deglución es causada por un problema
con la fuerza motora, ¿sí? O con una alteración en la coordinación de aquellos músculos que son, podríamos decir, requeridos o necesarios para mover el material alimenticio, desde la boca hacia el estómago, ¿sí? Esa es una causa. Recuerden que ese tipo de alteración nosotros le denominamos justamente como alteración motora. Existe un defecto neural que ha producido este tipo de alteración motora, ¿sí? ¿Cuál podría ser otra causa? Otra causa podría ser un proceso obstructivo. En este caso vamos a suponer que tenemos un niño que ha consumido o que ha deglutido monedas, ¿sí? Recuerden que la capacidad del esófago para distenderse es limitada, ¿no? 4 centímetros aproximadamente de diámetro, pero vamos a decir que se ha comido varias monedas. Entonces ese proceso obstructivo también va a limitar lo que es la deglución y por lo tanto el pasaje del bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago, ¿sí? Bueno, ocasionalmente, si ustedes recuerdan, el paciente puede presentar una combinación de ambos, que les había mencionado en una clase pasada, ¿no? Puede ser una alteración motor y funcional. Y en este caso, ¿por qué no podría ser esto? ¿Sí? Existe lo que es una alteración funcional que nos ha llevado a lo que es una alteración mecánica. Esa alteración funcional o motora ha sido capaz de originar una alteración mecánica. Y eso es lo que nosotros podemos observar acá, ¿no? Según lo que su compañero nos ha explicado. Existe lo que es un incremento del tono, por ejemplo, a nivel del esfínter esofágico inferior. No existe en este caso lo que es esa inhibición deglutiva, de la cual habíamos visto ya la clase pasada que se refiere a esto. Eso condiciona a esa dilatación anormal esofágica, ¿sí? Se ha perdido esa capacidad funcional o motora. Y eso nos está conllevando a lo que es una alteración estructural, que en este caso observamos como la dilatación. Ahora, yo me atrevería a decir que la calasia, si bien es un defecto mixto, podríamos decir que es una alteración más funcional o motora que mecánica, ¿sí? Ahora, a ver, ¿cómo se define regurgitación y qué características presenta? Que es otra pregunta. Sasha. Bueno, Doc, como sabemos, la regurgitación es lo que llamamos la expulsión de comida procedente del esófago o del estómago sin que existan las contracciones enérgicas de los músculos abdominales. En este caso, la regurgitación vendría a ser procedente del esófago, ya que por el cierre del esfínter esofágico inferior no llega el bolo alimenticio al estómago y las características serían que está principalmente mezclado con la saliva y sin presencia de el ácido gástrico ni la bilis. Bueno, cuando hablamos de regurgitación, algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta, que ya habíamos visto en una clase pasada justamente, es que se define, ¿no? Como ese retorno de ese líquido ácido amargo a la boca, a veces con un mayor esfuerzo, ¿no? Cuando ustedes realizan movimientos de flexión, por ejemplo, cuando se acuestan, especialmente en las noches, etcétera, existe ese tipo de reflujo. Puede contener, bueno, restos alimenticios, puede contener lo que es ácido, puede contener lo que es material biliar, cuando en este caso procede el reflujo de lo que es el estómago, ¿no? Y algo que define, por ejemplo, la regurgitación es justamente la ausencia de náuseas y arcadas. ¿Sí? Esto es importante, porque semiológicamente nosotros ya no podemos decir que el paciente en esta situación presenta vómitos. Recuerden que los vómitos van precedidos o antecedidos de arcadas. En este caso, el paciente presenta lo que es regurgitación. ¿Sí? Que es otro dato importante, además del dolor, que nos va a identificar o nos va a ayudar a realizar el diagnóstico de esa patología. ¿Sí? Bueno, está bien. Pasamos al siguiente punto. A ver, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cuáles son las principales anormalidades que presenta esta patología?
continuamos. Es el turno de Lucero. Doc, ¿me escucha? Sí, adelante. Ok, Doc. Ahorita vamos a hablar acerca de las anormalidades, que mayormente a lo que he encontrado en un artículo científico de una universidad, es que mayormente esto se da porque es una alteración en la inervación, o sea, es una anomalía en la inervación esofágica intrínseca. Y esto se va a dar por lo que es la disminución de los números de las células ganglionares del plexo de Auerbach. Y como sabemos, este plexo va a estar relacionado con la motilidad. También esto va a variar de paciente a paciente, pero también se dice que en la parte proximal del esófago es la que va a estar libre de lesiones y que la mayor afección se da en lo que es el esfínter esofágico inferior. Y también se habla de que hay una reducción de las células ganglionares y que va a estar relacionado directamente con lo que es la evolución de la enfermedad. Y se dice que mientras menos evolución, el paciente va a asimilar mejor el tratamiento. Y también hay una alteración de lo que son los mecanismos nerviosos inhibitorios, como ya habían mencionado. Y todavía no se sabe exactamente la relación entre esto con el engrosamiento del esfínter esofágico inferior, pero también se puede encontrar una alteración de lo que es el nervio vago y el plexo mientérico. Y también se habla de que el vago se va a degenerar y de igual manera se van a destruir lo que son las células de Schwann. Y de la misma manera se va a alterar lo que es la motilidad. Y también hay alteraciones que podemos encontrar en lo que es el núcleo ambiguo, que este es el responsable del control de la actividad de la musculatura estriada, de lo que está compuesto el esófago, y también del núcleo dorsal del vago, de lo que depende la musculatura esofágica lisa. Y también podemos encontrar lesiones inflamatorias. Vamos a dar paso a su compañera. A ver, Vanessa, ¿qué es lo que usted ha encontrado? Ya, bueno, yo también había llegado al diagnóstico de una calasia, doctor. Entonces, tal vez complementando lo que mi compañera ha mencionado, lo que tendríamos sería, como había mencionado, ¿no, doctor? Que va a tener una forma de embudo. Entonces, la parte arriba de lo que va a ser el esfínter esofágico inferior se va a dilatar porque vamos a tener una anomalía en el impulso nervioso del plexo nervioso entérico y del nervio vago, que va a dificultar el paso de los alimentos al estómago. Y que el esfínter... Está bien, gracias. ¿Qué nos dice María Isabel Daza? Yo diría anormalidades podría ser a causa de la broncoaspiración, neumonía, desnutrición, halitosis, y también puede haber... Eso debería ser parte de las complicaciones y manifestaciones clínicas. Entonces, Ya, Doc, yo noté que puede ser por la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, por la peristalsis del cuerpo esofágico durante la deglución. Puede estar causada por la degeneración de los plexos nerviosos mientéricos y autónomo. En la fase inicial predomina un componente inflamatorio y algunas células ganglionares afectadas. Y en la fase final de la enfermedad hay una pérdida incompleta de las células ganglionares y una sustitución por fibrosis mientérica. A ver, ¿qué nos dice Marife? Doctor, yo puse que el esfínter esofágico inferior no puede relajarse debido a anomalías de los impulsos nerviosos que provienen del plexo nervioso entérico y del nervio vago, lo cual va a dificultar el paso de los alimentos hacia el estómago y que el esófago ubicado por encima del esfínter esofágico inferior se dilate. ¿Listo? A ver, ¿alguien más? Adrián, Mateo. Doctor. Doc, entre las anormalidades son los cambios anatomofisiológicos que vamos a ver en cuanto a la estructura esofágica. Una de ellos y la principal va a ser la dilatación del esófago en la parte terminal y como dijo mi compañera Marife, va a haber la inapertura y la no relajación del esfínter esofágico inferior. También va a haber una neurodegeneración de los nervios vagales que inervan al esófago. Listo. Bueno, miren, les comento. Doctor. En esta enfermedad, lo que nosotros podemos encontrar, como bien sus compañeros han mencionado, es tanto anormalidades
en los componentes nerviosos y musculares, ¿sí? Pero según lo que hemos visto, generalmente este tipo de patología se caracteriza por presentar lo que es una lesión más neural que muscular, ¿sí? Es la que tiene mayor importancia. Ahora, algo que he hecho referencia, ¿no? Su primera compañera al participar es la presencia de unas células que se denominan células gangliolares inhibitorias. Estas células ganglionares inhibitorias probablemente representan y nos ayudan a entender por qué existe lo que es acalasia. Ya sabemos el por qué existe, por qué se caracteriza, ¿no? Habíamos mencionado de forma general que es debido a una alteración en la funcionalidad, eso conduce a una alteración motora, eso produce que esos movimientos peristálticos no sean coordinados, no sean sincrónicos, eso hace que no exista esta deglución inhibitoria, etc. Pero ¿cómo es que se produce esto? Esto se produce debido a que existe lo que es una reducción de esas células ganglionares inhibitorias, ¿sí? Sus compañeras habían hecho referencia a lo importante, que es lo que es inflamación. Y presumiblemente podríamos decir que ese es el aspecto fisiopatológico más importante en conjunto con lo que es la disminución de las células ganglionares. ¿Por qué? Porque al existir lo que es inflamación, existe lo que es un infiltrado de linfocitos T. Estas células T se van a encontrar activadas. Ya sabemos cuáles son las funciones de las células T, ¿no? Y estas células T que se encuentran activadas, para que entiendan de mejor manera, rodea, podríamos decir, estas fibras nerviosas degeneradas, como un mecanismo para tratar de eliminarlas, por así decirlo. Y esto va a producir lo que es una mayor pérdida de esos ganglios inhibidores, que como bien han mencionado sus compañeras, va a formar en este caso lo que es ese tejido fibrótico a nivel del esfínter esofágico inferior. En otras palabras, es capaz de extenderse hacia la región proximal del estómago. ¿Sí? Ahora, bueno, justamente al paciente se somete a una serie de exámenes, enseguida vamos a ver, y en uno de ellos se aprovecha este examen para tomar lo que es una muestra de biopsia. Estoy hablando del estudio histopatológico, ¿no? Y justamente el estudio histopatológico revela, por ejemplo, cambios degenerativos en las vainas de mielina y la ruptura de membranas axonales y cambios degenerativos que son frecuentes de encontrar en este tipo de alteración. Eso lo verán en sus clases de patología, ¿sí? Eso es lo característico. Algo que nos han mencionado también sus compañeros, fíjense cómo todo se interrelaciona. Algo característico en acalasia es que existe denervación de algunas partes de lo que es el músculo liso esofágico, ¿sí? Y bueno, realizando lo que es un repaso fisiológico, podemos encontrar tres aspectos importantes que sugieren justamente eso que les he mencionado, ¿no? La denervación. Primero, las bandas de músculo liso del cuerpo del esófago se contraen en respuesta a una estimulación directa, gracias a la acetilcolina. Pero no así en respuesta a la estimulación ganglionar. Esto en pacientes con acalasia. ¿Qué es lo que sucede en contraste con las bandas que controlan de forma normal esto? Como segundo punto, podríamos decir que existen contracciones exageradas del cuerpo del esófago. Y no solamente del cuerpo, sino también del esfínter esofágico, ¿sí? Y tercero, bueno, esto ya haciendo referencia a lo que es la parte de bioquímica, existe un octapéptido que justamente se denomina octapéptido de colecistoquinina. Ya sabemos cuál es la función, ¿no?, de la colecistoquinina. En este caso,
este octapéptido de colecistoquinina es aquel que va a producir un incremento de la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Esas serían las anormalidades desde el punto de vista fisiopatológico que se encuentran presentes en la calasia. Continuamos. A ver, Doc, la imagen perdón que me reportada, interrumpa. adelante. ¿Le puedo hacer una consulta, perdón? Adelante, adelante. Ok, repasando con el Guyton, y bueno, revisando igual un poco, me acuerdo que decía que si se seccionaban los nervios vagos, asumía el rol de excitabilidad el plexo mientérico, si no me equivoco. Pero ¿esto podría ocurrir en nuestro paciente con acalasia o más bien es la falla de ese cambio en la jerarquía lo que produce la manifestación clínica? Bueno, las causas pueden ser varias, ¿no? Por eso al inicio de este repaso les había mencionado, o la alteración puede ser funcional o puede ser mecánica, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la clase pasada habíamos realizado un ejercicio justamente, que se ha puesto una serie de ejemplos que se consideraban alteraciones mecánicas y motoras de alteración esofágica, de disfagia esofágica. Entonces, depende de la causa. Si ponemos como ejemplo lo que tú acabas de mencionar, sería la ingesta de algún material corrosivo, que es capaz de dañar directamente lo que es el plexo nervioso. Y en este caso, tenemos este plexo mientérico que va a tratar, ¿no?, de alguna forma de satisfacer las necesidades funcionales. Entonces llegaría a tomar el mando. Pero ¿cuál es el problema? Debido a lo que es la pérdida justamente de la función neuronal, se pierde ese movimiento sincrónico, ¿sí? Depende de la patología, pero también llegaría a ser correcto. ¿Listo? Bueno, Gracias, doctor. continuamos. La imagen reportada en el esófago grama convario, ¿es diagnóstica o no es diagnóstica, Talía Celeste Acebo? ¿Y por qué es diagnóstica o por qué no es diagnóstica? Doc, creo que he hecho mala pregunta. Yo he puesto que sus características de esófago dilatado, que es aperistéltico y termina en forma cónica que se denomina pico de ave y en cola de ratón o punta de nariz. Listo, Talía, gracias. Continuamos con Snykers. A ver, adelante, Snykers. Sí, la respuesta es sí, porque esa imagen diagnóstica es típica de la acalasia. Listo, ¿no? Así de simple. Siempre y cuando ustedes observen, ese tipo de imagen, ya tienen el diagnóstico de acalasia, ¿no? Por todo lo que hemos hablado. Fíjense que el proceso fisiopatológico, como habíamos mencionado al inicio del año, nos ayuda a identificar cuáles son las alteraciones a encontrar, ya sea a través de síntomas y signos, y en este caso a través de estos estudios de imagen, ¿sí? Bueno, pregunta, ¿cómo está constituida la inervación del esófago? Adelante, Mario. Está bien, doctor. El esófago está inervado por los ramos de los nervios laringeos recurrentes y por fibras vasomotoras de los troncos simpáticos cervicales en su porción cervical, los troncos vagales, los troncos simpáticos torácicos, los nervios esplácnicos y el plexo nervioso esofágico en su porción torácica y abdominal. Listo, ¿sí? A ver, Isabel López. Sí, doctor. ¿La misma pregunta o la siguiente? La misma. Muy bien. La inervación del esófago está también por los ramos del nervio laringeo recurrente, fibras motoras simpáticas de la porción cervical, el tronco vagal y el tronco simpático torácico, los nervios esplácnicos y el plexo esofágico. Listo. Carla María José. De igual manera, como dijeron mis compañeros, el nervio laringeo recurrente, que es una de las ramas del nervio vago, los nervios esplácnicos, también fibras motoras de los troncos simpáticos torácicos, y también lo que es el plexo nervioso esofágico en la porción abdominal. Listo, a ver. Bueno, la inervación es importante, ¿no? Si ustedes recuerdan, habíamos visto también en clases pasadas que la pared del esófago se encuentra inervada por nervios simpáticos y parasimpáticos, ¿sí? Recuerda, Almendra,
¿Cuál era el que tenía mayor, podríamos decir, importancia para regular el peristaltismo entre simpático y parasimpático? No, Sharon, El parasimpático, Doc. el parasimpático, ¿no? Justamente el parasimpático regula el peristaltismo a través de un nervio. ¿Cuál es ese nervio, Francisco? ¿El nervio vago, doctor? El nervio vago, ¿sí? Bueno, resumiendo, ¿no? La parte de anatomía que sus compañeros nos han explicado que es la correcta, estos cuerpos celulares del nervio vago se originan en la médula, ¿sí? Nos habían hablado del núcleo ambiguo, sus compañeros hace un momento. Aquellos que se localizan, por ejemplo, en el núcleo ambiguo, controlan lo que es el músculo esquelético. Aquellos que se localizan en el núcleo motor, controlan el músculo liso. Y si ustedes recuerdan por sus clases de anatomía, tenemos algunos nervios, ¿no? Como por ejemplo los nervios eferentes postganglionares vagales. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque estos nerviecitos terminan en la placa motora terminal del músculo esquelético en la porción superior del esófago. Mientras que los nervios eferentes preganglionares vagales del músculo liso del esófago terminan en la porción distal, en un plexo que lo hemos estudiado con anterioridad, que recibe el nombre de plexo de Auerbach. ¿Dónde se encuentra localizado el plexo de Auerbach, Sharon? ¿Entre qué capas? No. Eric, Yevgeny. Las musculares lisas, el longitudinal y transversal. Entre la longitudinal y circular, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, también habíamos hecho referencia a lo que es una segunda red sensitiva ganglionar, que recibe el nombre de plexo de Meissner, que se encuentra a nivel de la submucosa, ¿no? Que es el sitio de los impulsos aferentes de la pared del esófago. Entonces, todo esto es importante conocer porque ayuda a controlar la motilidad del esófago, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la definición de disfagia? A ver, esto es fácil. Fernanda, Leandro. Ya, doctor, yo puse que es la dificultad para deglutir alimentos o líquidos que surgen de la garganta del esófago. Listo, está bien. Sí, recuerden que les he dado otro tipo de definición. ¿Cuál era esa definición, doctores? Nayeli, a ver, adelante. Es esa sensación de obstrucción en la cavidad esofágica, en la faringe. Sí, esa sensación de obstrucción. El paciente hace referencia a esto. ¿Listo? Esa sensación de obstrucción. No debemos confundir con el globus faríngeo. El globus faríngeo presenta esa sensación de atascamiento en la faringe. ¿Listo? Cuando hablamos de disfagia y el paciente nos refiere, como el caso clínico, ¿no? Un dolor esofágico. Enseguida vamos a ver por qué se produce este dolor. Con globus faríngeo, esa alteración se encuentra ubicada propiamente en la faringe. ¿Sí? A ver, ¿a qué se debe la disfagia del anciano? Es algo que también les había puesto como ejemplo el día de ayer. Les había mencionado, un ancianito no presenta acalasia, ¿sí? Entonces tenemos que estar claros de eso. No todo anciano presenta acalasia, pero sí todo ancianito presenta lo que es dificultad deglutoria. Y les he puesto, ¿no? El ejemplo de ese pacientito que teníamos, que cada vez que consumía alimento, la doctorita pensaba de forma tierna que eliminaba, ¿no? sus restos alimenticios por las comisuras. Todos nosotros, cuando seamos ancianos, vamos a presentar ese tipo de alteración. ¿Por qué se produce esto, Marisol Daniela Sánchez? ¿Cuál es la causa de disfagia en el anciano?
Doctor, yo puse que era debido al daño de los nervios del esófago. Daño de los nervios, no. Natalie Nicole. Yo puse que uno puede estar involucrado por la edad y de que los músculos de la lengua del esófago pueden verse ya debilitados y por enfermedades externas como pueden ser el Parkinson y otras enfermedades. Otra vez, esta no es la respuesta, ¿sí? Vuelvo a repetirles, no todos los ancianos van a presentar demencia, Alzheimer, Parkinson, no. Estamos hablando de este caso, paciente de 60 años, que ha presentado un examen físico normal. Lo único que nos llama la atención es la disfagia. En el anciano es frecuente la disfagia. ¿Cuál será esa causa, Noelia? Yo puse que era porque, como había mencionado en el caso, había un estrechamiento de la unión gastroesofágica y por eso no podía deglutir. No, tampoco. Nos hemos confundido acá, ¿no? El caso clínico es acalasia, pero ahora estamos hablando de disfagia. ¿Listo? ¿Sí? No vamos a confundir lo que es nuestro diagnóstico con lo que es el síntoma que presenta el paciente. La pregunta es clara, ¿qué se debe la disfagia en el paciente anciano? Adelante, Estefano. Yo puse que era porque el alimento está retenido y por lo cual no va a poder tragar. No, tampoco. Francesca. Bueno, puse algo similar, dado que existe una disminución de una percepción somatosensorial de la actividad muscular de los músculos masticadores y de los constrictores de la faringe y del tono del esfínter esofágico. En palabras cristianas ahora, Francesca, a ver, ¿qué quiere decir con eso? Que con el envejecimiento hay como que es un proceso de cambios significativos en los nervios y también en la función muscular. Entonces, con estos cambios hay una disminución de la percepción, o sea, hay una degeneración de los músculos, especialmente en los masticadores, en la actividad de la muscular, en los músculos de la faringe, y con eso también se presenta lo que es la disfagia, tal vez. Y específicamente a nivel de esófago, doctora, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que también hay una disminución en los músculos del tono del esfínter esofágico. Y si existe lo que es disminución de la actividad motora, ¿qué es lo que sucede con el peristaltismo? Disminuye. Disminuye. Esa es la respuesta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la disfagia en el anciano, lo que su compañero ha mencionado, y ayer les he puesto un ejemplo, ¿no? Es como si estuviéramos comparando a un auto 0 kilómetros con un auto del año 1940. No es lo mismo, porque ya el paciente debido a la edad presenta lo que es una serie de cambios fisiológicos que son típicos y propios de la edad, ¿no? Entonces, lo que nos ha mencionado su compañero es lo correcto. En este caso, bueno, ya manera de retroalimentación, podríamos decir que la disfagia es el resultado de una actividad peristáltica primaria o secundaria de baja amplitud. Disminución de la intensidad del peristaltismo. Lo que va a llevar en esta situación a, podríamos decir, evitar que se aclare o que se despeje el esófago de alimento. ¿Sí? Continuamos. A ver, ¿qué manifestaciones podríamos encontrar en este diagnóstico? Marifé, Lorena, Ibarra. Todas las manifestaciones, a ver, todo lo que hemos visto nuevamente, ¿no? Todo el proceso fisiopatológico es importante porque esto nos ayuda a identificar las alteraciones clínicas que presenta el paciente. Ya, doctor, yo puse como manifestaciones que vamos a encontrar de la acalasia. La principal y la más importante va a ser la disfagia sólidos que presenta en este caso nuestro paciente. También vamos a encontrar la regurgitación y esto también va a producir el dolor torácico que se va a dar en la deglución y también se va a dar de manera espontánea. Y también vamos a encontrar la pérdida de peso del paciente, porque al estar cerrado el esfínter esofágico inferior no va a poder pasar el alimento al estómago y poder hacer todo el proceso digestivo. Listo. Miren, nos hemos olvidado un punto.
¿no? Nos hemos saltado. ¿Qué mecanismos producen el dolor torácico de origen esofágico? A ver, doctores, ¿alguno de ustedes? Doctor, Adelante. yo puse que el dolor del reflujo se localiza en el epigastrio o en No, el el área... dolor por reflujo no. Las causas del mecanismo del dolor torácico de origen esofágico. Ah, ok. ¿Alguno de ustedes? Doctor, si puedo mencionar, habíamos hablado en la clase de ayer sobre una hipersensibilidad por el deterioro nervioso. Doc, yo puse que puede ser por enfermedad por reflujo gastroesofágico, trastornos motores esofágicos, acalasia, espasmo esofágico difuso, Bueno, esas son esófago. las causas. Pero ¿cómo se produce ese dolor? Sería A ver, María, y adelante. Ya, Doc. Yo pienso que es por la distensión visceral y la compresión del esófago igual. Y por ¿Y eso por qué se produciría dolor? porque, bueno, es daño esofágico y por eso se está distendiendo la estructura y eso es lo que está dando un estímulo directo a los nervios y por eso se produce dolor. Bueno, hay diferentes hipótesis, ¿sí? Pero una de las más aceptadas, y grábense esta palabrita, es la mioisquemia, ¿sí? Que probablemente es la principal causa de dolor torácico de origen esofágico. Y acá les explico qué es lo que sucede un poquito. Todos sabemos lo que es disfagia, ¿no? Existe dificultad para deglutir alimentos. Pregunta, si es que existe dificultad para deglutir alimentos, ¿ese alimento que ingiere la persona produce distensión esofágica, sí o no? Sí. Sí. Esa distensión esofágica favorece lo que es el retorno de ese contenido o de esos alimentos a la boca, ¿sí o no? Sí, también. Por eso hemos hablado de regurgitación. ¿Listo? Ahora, ponemos el ejemplo. Esa actividad primaria y secundaria de baja amplitud favorece a que exista obstrucción o no en alguna porción del esófago. Esa actividad peristáltica primaria o secundaria de baja amplitud es capaz de producir obstrucción en alguna porción del esófago, sí o no. Sí. Sí. O sea, sí está. Pero Sí. no está disminuida en este caso, Doc. ¿Qué cosa? O sea, el peristaltismo como tal, por eso se presenta esa dilatación, ¿no? Claro, pero justamente al no existir peristaltismo se pierde la fuerza de propulsión. Y al existir pérdida de propulsión, ¿favorece a la obstrucción o no? Sí. Ah, ya. Favorece. Sí, sí. Favorece a lo que es el proceso obstructivo. Entonces el alimento no va a poder pasar hacia el estómago. Pregunta. ¿Alguna alteración en la fuerza o en la coordinación muscular favorece a lo que es el proceso obstructivo? Sí, doctor. También, ¿no? Y si es que existe obstrucción, va a existir distensión. ¿Listo? Ahora, les pongo el siguiente ejemplo. Vamos a hablar de lo que es alteración en la fuerza o alteración en la coordinación muscular. Si es que existe un incremento en la frecuencia de las contracciones del esófago de alta amplitud, ¿sí? ¿Qué es lo que sucederá con la tensión o la presión intraesofágica? ¿No aumentaría esa tensión? Incrementa la presión intraesofágica. Si es que existe una frecuencia ligeramente incrementada, pero de las contracciones simultáneas, ¿produciría también incremento de la presión intraesofágica o no? Incremento de esas contracciones simultáneas. También produce lo que es incremento.
Entonces, estos dos procesos que acabo de mencionarles, uno, que es el incremento en la frecuencia de contracciones del esófago de alta amplitud y un incremento en la frecuencia de las contracciones simultáneas, producen lo que es un incremento de la presión intraesofágica. Y al existir lo que es un incremento de la presión intraesofágica, ¿qué es lo que sucede con el flujo sanguíneo? Disminuye. Disminuye el flujo sanguíneo. Y si es que el paciente presenta este tipo de situaciones por tiempo crítico, sufre de esa palabrita que les he mencionado, mioisquemia. Y en este caso el paciente presenta dolor torácico de origen esofágico. Esa sería la causa del dolor. Y ya para culminar esto, a ver, ¿cuál es la imagen típica de acalasia en el esofagogramo? ¿Cuál es el propósito de la endoscopía en este diagnóstico? ¿Y cuáles serían los hallazgos endoscópicos según este diagnóstico? A ver, alguien que no ha participado. No, ninguno. Entonces, alguno que haya participado y quiera volver a participar. O que haya Yo me animo, participado doctor. mal. Doc, A ver, adelante. ¿O alguien más quiere? Que depende de ustedes. Bueno, yo le diría que en la imagen esofágica, por lo menos en la contrastada, la radiografía contrastada con bario, podemos ver la forma en pico de pájaro, como bien nos comentó, pero leyendo también un poco en el libro de Medicina Interna de Harrison, nos menciona de cómo de esta forma estrechada que podemos ver en esa imagen y que también hay un cierto nivel hidroaéreo en el mismo esófago un poco más arriba. También podemos ver una ausencia de la burbuja aérea. Ahora, la endoscopía, ¿por qué es importante para diagnosticar o para corroborar si hay algún cáncer? Principalmente esofágico. No, nos vamos a olvidar de lesión cáncer. maligna. Acalasia. Solo lo que es acalasia. Nos vamos ya. a olvidar de cáncer. Ok. A ver, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién no ha participado? A ver, Leandro, Fernanda, adelante. Doctor, yo puse que sirve para ver hasta dónde puede llegar el endoscopio, como estamos hablando de una acalasia, y para poder descartar úlceras por la ingurgitación, y también se puede observar la atonia del cuerpo del esófago y su dilatación. Bueno, nos vamos a quedar con la primera y la última parte, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el endoscopio? En caso de que exista acalasia, dependiendo el grado, tendremos lo que es dificultad para acceder hacia la estructura gástrica, ¿no? Y listo, prácticamente lo ha dicho su compañera todo. Vamos a observar lo que es el cierre justamente del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Las demás preguntas también, por favor. A ver, las últimas. Doc, Adelante. tengo una pregunta. En las imágenes que estaban en sus diapositivas, ¿no sería ese el signo, obviamente, ¿no? Del esofagograma del esófago sigmoideo? ¿O estoy mal, o es una acalasia más tardía? No, en este caso el signo que hemos mencionado, ¿no? El signo del pico de pájaro. ¿Sí? No sé si puedo mencionar en cuanto a la presentación, nos dice el Departamento de Cirugía Gastrointestinal y Endoscopía Digestiva del Instituto de Cancerología de Bogotá, que la presentación clásica es con el signo de pico de pájaro, con un nivel hidroaéreo en el tercio medio esofágico, estrechamiento esofágico distal, dilatación esofágica y ausencia de peristalsis con bordes esofágicos rectos o lisos. Y el esófago sigmoideo es una forma más terminal de, como mencionó el compañero, de la presentación de la acalasia. Sí, está bien. Bien, doctorcitos. Entonces, los días jueves acostumbrémonos a realizar este tipo de discusiones clínicas, basándonos en casos así, cortitos. ¿Sí? Yo creo que con esto, bueno, ha quedado más claro lo que es acalasia, que no lo habíamos tocado, pero que dentro del estudio fisiopatológico de disfagia lo hemos dicho todo, ¿no? Entonces, preguntas, dudas. Doctor,
Investigando y leyendo un poco más respecto al diagnóstico, algo que, o sea, de lo que nos mostró algo que es muy usado son los dos métodos diagnósticos complementarios que se usan, pero la Asociación Americana de Gastroenterología recomienda el uso de una manometría esofágica, que suele ser el primer estudio complementario para evaluar la tensión esofágica y ver si existe una relajación insuficiente del esfínter esofágico inferior durante la deglución. Bueno, eso también es correcto, ¿no? Justamente algo y un punto clave que hemos mencionado dentro de lo que es el origen de este dolor esofágico torácico es el incremento de presiones, ¿sí? Pero lo que has mencionado también es verdad, no existe sinceramente la necesidad de realizar lo que es una manometría, probablemente para estudiar lo que es la progresión de la enfermedad, etcétera, ¿no? Pero con los dos que hemos visto, que es endoscopía y la fluoroscopía y el esofagograma, es más que suficiente. La manometría sí se realiza para evaluar justamente lo que nos ha mencionado, ¿no? La presión intraluminal del esófago. En otras patologías podemos utilizar con mayor frecuencia. En esta no tanto. Por ejemplo, en lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Justamente para ver los cambios del tono de los esfínteres. Pero vuelvo a repetirles, probablemente para realizar lo que es un seguimiento, para evitar lo que es la progresión de la enfermedad, sí, a manera de control. Pero diagnósticos con los que hemos mencionado, más que suficiente. ¿Listo? Bueno, atentos a la lista, por favor. Doctor, disculpe, yo quería hacer una aportación a la clase porque estaba investigando sobre las preguntas que usted nos dio. Y en el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins nos menciona de que la triada, no, de la calasia, de que la calasia tiene una triada clásica. Y nos menciona que es la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, el aumento del tono del esfínter esofágico inferior y el aperistaltismo del esófago. Listo, está bien. Todo lo que hemos visto hoy. Avan, Presente, doctor, y participé. me avisan quienes han participado, pero han respondido de forma correcta. ¿Listo? Si no han participado por más de haber levantado la mano o han respondido de forma incorrecta, no, doctorcitos. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doctor. Raya, Presente, doc, participé. Valderrama, Presente, doctor. Barral, Presente, participé correcto. Barriga, Presente, doctor, participé. Bilbao, Presente, Doc, y participé. Castellanos, Presente y partícipe, doctor. Taza, Presente, doc, y participé. Encinas, Encinas, presente, doctor. Reira, Presente, Doc. Flores, Presente, doc. Flores Loza, Presente, doctor. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Flores Alejandra, Presente, doc. Gutiérrez Eddie, Presente, José, doctor. Presente, doc, y participé. Guaita, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor, y participé. Loaiza, López, López, presente y participé, doctor. Ang, Márquez, Miranda, Presente, doctor, y participé. Miranda Francisco, Presente, doctor, y participé. Montaño, ¿no está? Montaño Lipiri, tampoco. Muñoz, Muñoz presente, doctor. Nilipu, Presente y participé. Ortega, Ortuño, Presente, doc. Parco, Pérez, Pérez, presente, doctor, y participé. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Riva, Presente, doctor. Rocabado, Sánchez, Presente, doctor. Gona,
Presente, Doc. Vaca Flores, Presente, doctor, y participé. Velarde, Presente, Doc, participé. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, Doc. Centeno, Presente, doctor, participé. Hurtado, Presente, doctor, participé. Leandro Presente, doctor, participé. y Acha. Presente. Listo, nos vemos, chicos, que Doctor. tengan buen día. Doctor, Disculpe que le moleste. Las presentaciones que hicimos los estudiantes que íbamos a exponer todo de anatomía y fisiología de la deglución, ¿lo presentamos en la siguiente clase o ya se...? No, con esto cerramos, ¿no? Justamente el estudio estaba encaminado a realizar el caso clínico. Está bien, doc. Listo, chicos, nos vemos. Chau, chau. Doctor, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor.